ya que vamos a terminar el tema de páncreas y con eso estaríamos culminando todo el temario de nosotros. ¿Ya? ¿Ya han dado los exámenes de las otras materias? ¿O todavía no están completando todo? Doctor, estamos dando algunos. No, recién vamos a dar los desde el 7. Ya. Sí, doctor, Bueno, a ver. el 7, el 12 y el 16. Ya, ok. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, este primer tema, ¿ya? Es prácticamente una continuación de lo que hemos estado viendo la clase anterior de lo que es vía biliar, ¿no es cierto? Porque algunos casos van muy relacionados a estos, o sea, o clínicamente, o hacer un diagnóstico similar, diferencial, o ejemplo en el manejo de un tratamiento, ¿no? Entonces, puede ser muy similar hacer un diagnóstico inicial de por ejemplo, una patología benigna como la que hemos visto de coledocolitiasis, que puede tener una misma presentación a tener un tumor periampular, ¿ya? Pero hay algunas características bien puntuales que los vamos a describir y de manera sencilla para que puedan ya relacionar y hacer una diferenciación correcta de acuerdo a cada paciente, ¿no? Entonces, en general, pues que tú tengas un tumor de vía biliar o periampular en un paciente joven, muy raro, ¿no? O sea, sí se da, pero todo hay excepciones, no se rige a una regla totalmente estricta, ¿no? Pero hay que pensar pues en otras patologías previamente, ¿no? Ya si tienes un paciente ya muy mayor de edad, que de repente sí tenga una ictericia mucho más marcada y más, entonces ahí sí vamos a sospechar, ¿no? Igual en la práctica con los grupos que hemos visto, definitivamente hemos podido ver siquiera algún caso de una ictericia obstructiva, de un tumor periampular o sospecha de tumor periampular, ¿no? Entonces, la idea es de que puedan ustedes buscar, revisar un poco imágenes también, que es importante para que puedan recordar y tener mucho más claro el panorama, ¿no? Vean mucha tomografía, vean resonancias, ya que es importante en la actualidad para ya los diagnósticos definitivos. Entonces, este tema de tumor periampular o tumores periampulares son tumores malignos, ¿ya? Tienes tumores también benignos cercanas a la ampolla, no tienes quistes, tienes por ejemplo el tumor GIS, que lo hemos nombrado, en patología de duodeno, y otro tipo de tumores, pero acá son tumores malignos, ¿no? Que están alrededor del sistema bacteriano, o sea, de la desembocadura, ¿no es cierto?, de la vía biliar hacia la entrada del intestino, del duodeno, la segunda porción del duodeno. Entonces, este sistema bacteriano, entonces obviamente va a ser importantísimo en la manifestación y en los hallazgos que vamos a tener. Son 4 tipos de tumores periampulares, ¿ya? Que está dado de acuerdo al orden de frecuencia, más o menos dado cómo se presentan estos tipos de pacientes, ¿no? Tumor de cabeza de páncreas, ¿no? Colangiocarcinoma distal, porque el colangiocarcinoma proximal ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Incluso el colangiocarcinoma ilear o periliar también, que es diferente. Luego tenemos el ampuloma y después está el cáncer de duodeno, el tumor de duodeno, ¿no? Entonces ese es el orden en el cual se presentan pues en este tipo de patologías, ¿ya? Entonces, vamos a escribir uno por uno, pero en general los 4 pueden tener una clínica similar, o sea, pueden tener un mismo cuadro clínico, pero con diferente diagnóstico definitivo. O sea, tú tienes, por ejemplo, un paciente mayor de edad con ictericia, que tiene baja de peso, dolor abdominal, ¿no? Y de repente por ahí le palpas una pequeña tumoración, entonces ya tu principal diagnóstico, el diagnóstico que va a la cabeza, es tumor periampular.
o ictericia obstructiva, descartar tumor periampular, y de ahí ya vas viendo, haciendo algún tipo de estudio especial para hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Estos tumores se van a diferenciar por la frecuencia, por los factores de riesgo, la distribución geográfica y el pronóstico. Entonces, cuando describamos uno por uno se van a dar cuenta. Pero todos pueden compartir la misma sintomatología o de repente incluso hasta algo casual en algunos casos, ¿no? Pero normalmente estos pacientes sí tienen una ictericia moderada a alta, baja de peso, leve dolor abdominal, coluria, ¿no? Acolia en algunos casos, prurito, tumor abdominal. El prurito se manifiesta ya en estadios más avanzados. O sea, cuando un paciente tiene una ictericia inicial, un cuadro aparentemente inicial, difícil de que te dé un prurito. El prurito se manifiesta cuando ya la ictericia o la bilirrubinas están por encima de 10, 12, 15, recién es que el paciente empieza a tener esa sensación de picazón en el cuerpo, ¿no? La tumoración palpable igual también, ¿no? Se puede dar o no se puede dar en algunos pacientes, ¿ya? Entonces eso tenemos que verlo de acuerdo a la evolución clínica también del paciente. Entonces estos tumores, estos tumores periampulares, ¿no? También pueden tener a la vez un síndrome tumoral, un tumor intraabdominal. Acá seguramente han escuchado alguna vez del signo de Cox-Terrier, ¿no? ¿Qué es esto básicamente? O sea, es una vesícula muy grande, una vesícula palpable, pero que no les duele al paciente. Entonces tú en situaciones normales no logras palpar una vesícula, pero tú ves una vesícula muy distendida, o bien es una vesícula por ayuno, que por el ayuno también te puede dar una dilatación, distensión de la vesícula, ¿ya? O que puedas tener una dilatación vesicular por compresión también de la vía biliar cercana al cístico. Entonces se puede dar una distensión vesicular y es un signo de tumor intraabdominal, de un tumor periampular. Adelgazamiento, hiporexia, anorexia, vómitos, trastornos hemorrágicos, los déficits de la coagulación, sobre todo de los factores vitamina K dependientes, ¿no? Que son el 2, 7, 9 y 10. Normalmente estos pacientes cuando llegan, pues al hacer los preoperatorios, tú te das cuenta de que tienes un TP muy alto, ¿no? TP y NR alto, y eso es por el mismo trastorno que te da la misma enfermedad de base, ¿ya? Entonces, a veces intentar corregir TPs muy altos no se puede, o sea, no te da mucho el tiempo, ¿no? Tienes que pasarle plasma, tienes que pasarle vitamina K, ¿no? Y vas viendo con los controles, pero no se logra corregir a veces hasta la normalidad. Algunos pacientes debutan con diabetes, algunos hacen melena, algunos hacen anemia, colangitis, sobre todo los más distales, ¿no? Como el colangiocarcinoma distal o trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, puede debutar como varias sintomatologías, ¿no? Incluso como clínicas medias aisladas, diferentes al cuadro principal del que podríamos estar sospechando, ¿ok? Entonces, el primer tumor es el cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Entonces, cuando veamos la siguiente clase de patología de páncreas, hay tumores variados, mucho tipo de lesiones tumorales en páncreas, quísticos, mucinosos, intraductales, poliquísticos, con tendencia hereditaria, con tendencia a tener relación con otros tipos de tumores y más, ¿no? Entonces, se puede hacer un diagnóstico diferencial incluso en este tipo de pacientes. Pero este caso específico que estamos hablando, ¿no? Del cáncer de cabeza de páncreas, es de los 4 el más frecuente de los tumores periampulares. Entonces, si tenemos ese diagnóstico que les decía, ¿no? De ictericia obstructiva y descartar en M periampular, por frecuencia tenemos que sospechar en ¿no? Entonces tenemos que hacer los exámenes necesarios para pensar que es una lesión de cáncer de páncreas, porque es más o menos un 80% de la presentación de todos los tumores periampulares, ¿ya? ¿Qué más? Este tipo de lesiones, ¿no? Se ven más en pacientes de raza negra, en obesos que tienen mucho antecedente de tabaquismo, ¿ya? Acá hay un dato importante, por ejemplo, que dice que el 15% de los tumores operados no son cáncer.
O sea, ¿qué significa? Que tú entras, ¿no es cierto?, a sala de operaciones, entras con una sospecha diagnóstica, pero siempre, siempre en toda lesión o cualquier órgano que nosotros sacamos, tenemos que mandarlo a patología, eso tenemos que acostumbrarnos. Y más aún si es una patología oncológica, pues tumoral, porque el diagnóstico definitivo te va a dar la patología. Entonces, como les comentaba en algún momento, todos los tumores del aparato digestivo tendrían que entrar a sala con una biopsia, exceptuando el tumor de páncreas, ¿ya? O sea, es el único que no se le hace de una biopsia de rutina, porque no es tan sencillo hacer una biopsia de páncreas, no se acostumbra de manera rutinaria hacer eso, ¿no? Es ese tipo de procedimientos. Y más aún que ese porcentaje que les comentaba, por ejemplo, tienes un paciente con ictericia, le haces una tomografía de impresión, un tumor de cabeza de páncreas, y operas o estás incluso en el intraoperatorio, una característica del páncreas que es, de manera normal, el páncreas es blando, pues acá puedes encontrar una lesión más indurada y puedes tener la sospecha de que es un cáncer. Haces toda la cirugía para un cáncer de cabeza de páncreas, mandas a patología y de repente no era un cáncer, pues puede ser una pancreatitis crónica, podría ser un tumor quístico, ¿no? Entonces, ahí ya definitivamente el pronóstico cambia para el paciente, es mucho mejor para él, pero obviamente hacer una cirugía tan agresiva, tan grande que puede tener mucha mortalidad, también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en este tumor se da ictericia ascendente, o sea, ¿qué significa? Que una vez que empieza con la ictericia, ya no va a parar, o sea, sube, ¿no? El paciente está más ictérico, el perfil hepático está mucho más alterado, ¿ya? Y hace para una tumoración en casos sobre todo cuando el paciente baja más de peso, se logra palpar una tumoración en el epigastrio. Y acá el marcador tumoral es no totalmente específico, pero sí sirve, desde el CA19-9 está muy elevado. Hemos tenido casos de CA19-9 muy altos, y al final, en el acto quirúrgico, no sale un tumor de páncreas, o al revés, ¿no es cierto? Un tumor de páncreas que tiene un CA19-9 no muy alto o casi normal también se puede dar. Entonces hay que hacer acá diagnósticos diferenciales con tumores quísticos, carcinoides, pancreatitis crónica, metástasis que son rarísimas. La sobrevida de estos pacientes es muy baja, a 5 años es 5%. Lastimosamente un paciente que se opere de este tipo de lesiones, pues en promedio pues tiene una sobrevida de unos 6 meses, un año. Entonces, acá se ve la lesión del cáncer de cabeza de páncreas, que es una lesión bien circunscrita, si se dan cuenta, por anatomía muy adherida cerca al duodeno, a la vía biliar también, ¿no es cierto?, los vasos mesentéricos cercanos, ¿ya? Y cuando tú hagas un estudio de imagen, lo mejor es hacer una tomografía, ya, con contraste, siempre recuerden, para nosotros en cirugía digestiva. Entonces, acá, ¿qué cosa vas a encontrar en una tomografía? Van a recordar, entonces se ve una cola y un cuerpo de páncreas muy chiquito, ya, y una cabeza de páncreas agrandada, irregular, ¿no? Que se ve la lesión tumoral. Entonces, una cabeza grande, cuerpo y cola más pequeños del tamaño normal y obviamente con cambios de densidad y más cosas, ¿no? Puedes encontrar ganglios y otras lesiones mucho más específicas. La segunda lesión tumoral o el segundo tumor es el colangiocarcinoma distal. Es el segundo en frecuencia, ¿no? Entonces es más dado en pacientes con hepatolitiasis o lo que se llama panlitiasis, o sea, pacientes que tienen muchos cálculos en la vía biliar. Entonces se tienen que hacer una cirugía rápida, precoz, porque está demostrado que tiene una predisposición a la formación de tumor, ¿ya? Colangitis esclerosante ascendente, quistes de coledocostamina no tratados o mal tratados, colitis ulcerosa, consumo de aflatoxinas. Acá en este caso, estos pacientes tienen una ictericia que es más sostenida, ¿ya? O sea, no es que sube, baja, como el que hemos estado viendo, sí se ve una ictericia constante y hacen episodios de colangitis. Entonces, a veces las colangitis, como hemos visto, puede ser una colangitis leve, entonces tú le das tratamiento antibiótico, dices, ya mejoró, y listo, ¿no? O por ahí le haces una colangioresonancia y dices, hay sospecha de que hay un pequeño cálculo, de repente mejora el paciente, piensas, el cálculo ya ha podido pasar, entonces ya se soluciona el problema. Entonces puedes dejar, digamos,
esta lesión tumoral lo puedes pasar por alto, entonces hay que tener un poco cuidado. Acá los marcadores tumorales, uno de los más específicos es la alfa-fetoproteína, que está elevada, pero no te da tampoco un diagnóstico definitivo. Sí hay que hacer diagnósticos diferencial, con cálculo enclavado en la papila, ¿no es cierto? ¿Ya? O con parasitosis. Acá la sobrevida de estos pacientes a 5 años es mucho más alta, ¿no? A 5 años es el 30%. Entonces, en las imágenes de este colangiocarcinoma distal, entonces tú puedes tener, ¿no? Sospecha clínica, puedes hacer tomografía, puedes hacer resonancia, de repente puedes hacer una colangiografía transparieto-hepática y más, pero en general la lesión está bien abajo, bien distal. Entonces los diagnósticos diferenciales de los que más tenemos que tener en cuenta es cálculo. Cuando tienes un cálculo en la parte baja, ¿no es cierto?, bien baja, casi en la parte cercana a la papila, ¿no? O supraduodenal, se ve una imagen como en copa invertida, le dicen, ¿no? No tenemos acá esta foto, pero ustedes pueden buscar como una copa invertida, ¿no? Se ve cóncavo en la parte alta y luego ya no pinta en la parte baja. Cuando tienes una sospecha de este colangiocarcinoma, más se ve como una imagen en dedo de guante, ¿ya? Entonces se ve una dilatación bien ancha en la parte baja y también la vía biliar extra e intrahepática dilatadas. En algunos casos se ve como en punta de lápiz, ahí también es otro tipo de lesión tumoral que puede ser, también se ve en el colangiocarcinoma, pero más frecuente es como el dedo de guante. Entonces hay que hacer siempre una colangioresonancia con reconstrucción. O sea, al tener la reconstrucción, tú vas a tener ya una imagen mucho más clara, más evidente de lo que tú vas a querer buscar. El tercer tumor es el ampuloma, ¿ya? Es el tercero en frecuencia. Acá sí hay una diferencia a comparación de los otros, miren. Hay una ictericia fluctuante, o sea, sube y baja luego de presentar melenas. El paciente está con una ictericia bien alta, tú lo ves en ese momento, ¿no? Está en observación, de pronto te hace una hemorragia digestiva alta, te hace una melena y baja, la ictericia baja, ¿no? Baja, ya no se lo ve tan amarillo al paciente. Y esto se da porque esta lesión tumoral tiene tendencia a la necrosis, o sea, se va desfacelando la parte más externa del tumor, ¿no? Empieza a caer, ¿no? ¿Cierto? Y como está justo en la ampolla, empieza a caer, se va hacia el intestino y te hace una hemorragia, pues, ¿no? Te hace una hemorragia digestiva, heces oscuras, y eso hace que la ictericia baje, y después otra vez se vuelve a agrandar la lesión tumoral y vuelve a aparecer la ictericia. Esa es la característica, ¿no? Los marcadores tumorales son poco específicos, acá hay que hacer diagnósticos diferenciales con adenomas o leiomiomas. Acá la sobrevida es un poquito más que los dos previos que hemos visto, ¿no? A los 5 años más o menos unos 40%. Luego, acá tenemos una imagen, entonces si se dan cuenta, en el primero tenemos que hacer una tomografía, en el segundo tenemos que hacer una resonancia, en este tercero tenemos que tener una endoscopía y una tomografía. En la endoscopía porque tú vas a ver, mira que se ve la papila muy grande, incluso los gastroenterólogos dicen como una papila preñada, ¿no? Se ve una papila muy ancha, muy irregular, incluso sangrante al roce, nomás al intentar rozar con el endoscopio sangra, entonces es muy friable el tejido de esta lesión tumoral. ¿Qué ves es esto? Pues no, ves una vía biliar ancha, un duodeno grande, ancho, y una vesícula también distendida, ¿no? Entonces, la sospecha, y acá sí le puedes hacer biopsia, ¿no? Porque estás entrando, haces una biopsia, tienes el diagnóstico definitivo. Incluso en el colangiocarcinoma también puedes entrar, hacer como una CEPRE y le haces un cepillado y ya tienes el diagnóstico definitivo. El último, ¿no? El cáncer de duodeno es el menos frecuente. Acá estos pacientes casi siempre hacen un debut con una hemorragia digestiva alta o una obstrucción intestinal, ya cuando la lesión es muy grande, ¿no? O sea, un tumor que ya está casi llegando a sobrepasar la capacidad de la luz del duodeno, ¿no? Ya es casi un T3, ya yendo para T4, entonces te causa una obstrucción intestinal, no es lo frecuente. Acá los marcadores tampoco no son específicos. Hacer diagnósticos diferenciales con tumores benignos como adenomas o como el GIS. La sobrevida es mucho más que los otros 3 previos que hemos mencionado ahorita, ¿no? A 5 años más o menos un 50%.
Entonces acá igual tenemos que hacer una endoscopia, se va a ver una lesión pues así mamelonada, con bordes medios irregulares, sangrantes en el mismo duodeno, y al hacer una tomografía igual ves un duodeno muy ancho con una pared muy engrosada, ¿no? Y a dilatación pues también de la vesícula, dilatación de vía biliar, pues, entonces acá tú estás viendo directamente la lesión tumoral. Entonces el tratamiento para este tipo de patologías tumorales es el mismo, ¿no? O sea, es un solo tipo de procedimiento que se hace, ¿ya? En los 4 casos. Hay algunos casos en los cuales tú vas a entrar con un diagnóstico ya casi definitivo y sabes qué cirugía vas a hacer, pero la mayoría de los casos es que tú entras con un diagnóstico de sospecha, vas a intentar hacer un procedimiento y vas a incluso variar en el acto quirúrgico, o sea, en sala de operaciones vas a tener que modificar algunas cosas, de repente no es el tratamiento definitivo que tú estabas buscando, tendrás que hacer una variación, una derivación o, o un tratamiento paliativo, ¿no? Entonces eso se va a decidir en el momento de sala. Entonces, el tratamiento es la operación de Whipple, ¿no? Esta es la cirugía. Si ustedes lo han escuchado alguna vez, ¿no? Es más dada para, pues, el cáncer de cabeza de páncreas, pero en los 4 tumores que estamos nombrando se hace esta operación. Es la operación más compleja que hay dentro de la pared abdominal en general, ¿ya? Entonces, es una operación bien amplia, bien larga, bien compleja, que en algunos casos, pues ya con experiencia, los cirujanos oncólogos pueden hacer un tiempo promedio de unas 4 horas más o menos, que es lo que es un estándar, ¿no? Pero hay casos en los cuales pues esta cirugía puede durar 8 horas, 10 horas o más, ¿no? Entonces es una cirugía muy compleja con alta morbimortalidad, ¿no? Solamente se debe intentar en tumores resecables. Entonces ahí el momento de entrar a sala, ves si es que hay metástasis, que al palpar el tumor ya está muy firme, muy adherido al retroperitoneo, probablemente ya no sea resecable. Entonces no te conviene hacer una cirugía de este tipo, pues porque intentar liberar, por ejemplo, la pared posterior del tumor que está pegada prácticamente, ¿no?, al retroperitoneo, muy adherido cercano a los vasos mesentéricos, puede ser muy peligroso. Es una estancia hospitalaria larga, ¿no? Entonces hay algunos centros hospitalarios incluso que te piden que tengan una cama en UCI. Hay algunos hospitales en los cuales se le tiene que dar nutrición parenteral durante unos 2-3 días preoperatoria para que el paciente ya entre en mejores condiciones dietéticas, ¿no? Porque el manejo nutricional postoperatorio va a ser muy importante, ¿no? Vamos a ver que en esta cirugía la alimentación, o sea, que el paciente entre con buena nutrición, que esté con una albúmina muy buena, encima de 3.54, lo ideal para soportar esta cirugía, y después darle suplementos alimentarios y más tratamiento, pues puede ser mucho mejor, o realmente puede ser la única, digamos, salida que puede tener estos pacientes para una mejoría más adelante, ¿no es cierto? Entonces, los pasos de este procedimiento son amplios, ¿no? Hay algunas variaciones de acuerdo a cada escuela. Por ejemplo, en el INEN hacen una variación, en el Rebagliati hacen de otra forma, en los hospitales MINSA de los cirujanos oncólogos pueden variar de alguna forma. Entonces, es ya un poquito de acuerdo a la escuela y a la técnica, ¿no? Pero no es necesario que lo conozcan al detalle, pero más o menos para que entiendan. Miren, los pasos se los voy a nombrar rápidamente. Es una incisión suprainfraumbilical, ¿no?, la mediana, o la incisión de Chevron, ¿no?, que es una incisión que con uno de los grupos que ha rotado la semana pasada han podido ver esa incisión, ¿no? Justo se operó un pseudoquiste pancreático y se hizo esa incisión. La incisión Chevron es la subcostal bilateral, ¿no? O sea, es como una V invertida, ¿ya? Luego, ¿qué se hace? Revisión de cavidad, ¿ya? Haces colecistectomía, o sea, sacas la vesícula para que tengas un un campo más grande. Maniobra de Kocher amplia, que es mover el duodeno hacia la parte medial, palpar el tumor en relación con los vasos mesentéricos, ahí vas a ver si es resecable o no resecable. Luego, división del ligamento gastrocólico, ligadura y sección del tronco gastrocólico de Henle, que abarca 3 venas, la vena gastroepiploica derecha, la vena cólica derecha y la vena pancreatoduodenal anterosuperior.
Luego disección de la vena mesentérica superior, disección de la vía biliar, o sea, es una sección de la vía biliar lo más baja posible, ligadura de la arteria pilórica y gastroduodenal, disección de la vena porta, sección del estómago, ¿no? Si es que vas a hacer con preservación de píloro o sin preservación de píloro, ahí vas a tener también una variación. Es mejor preservar el píloro, ¿no? Pero es cuestión de técnicas. Liberación del ángulo de Treitz, sección del yeyuno más o menos a 20 a 40 centímetros del Treitz, sección de la vía biliar encima del cístico, sección del cuello del páncreas con bisturí, disección del proceso uncinado, extracción de la pieza operatoria y luego de eso ya se hace las anastomosis. Son 3 anastomosis. O sea, llevas el asa del yeyuno, lo llevas hacia la parte más distal y haces una anastomosis pancreato-yeyunal. Luego haces una anastomosis hepato-yeyunal con la misma asa y después haces una última anastomosis gastro-yeyunal para que se alimente el paciente. Y normalmente dejamos 1 o 2 drenes pues de grueso calibre, ¿no? Drenes tubulares o drenes mixtos como el Leigh o Jackson Pratt. Entonces así más o menos se ve la imagen de cómo es. Entonces acá tienes la lesión tumoral, entonces sacas todo esto en bloque, sale todo esto en bloque, todo junto, ¿ya? Y la reconstrucción es entonces agarras un asa del yeyuno, haces una unión entre el páncreas y el yeyuno, acá puedes hacer una unión de frente o haciendo como un telescopaje, se llama, colocas una pequeña sondita para que canalices el conducto de Wilson. Es más difícil. Luego con la misma asa haces unión del hepático, conducto hepático con el yeyuno y después agarras, ¿no?, el estómago que está quedando con el intestino también para una alimentación. ¿Ya? Entonces normalmente acá esta cita es un poco más larga porque acá puede haber reflujo, ¿no? Se reflujo alimento hacia la bilis y puede causar un poquito de fastidio en los pacientes, ¿ya? Más o menos es así como se maneja. Y lo último, ya criterios de irresecabilidad, o sea, cuando no va a salir el tumor, cuando ya hay carcinomatosis, o sea, diseminación hacia toda la cavidad abdominal, metástasis al hígado, extensión al retroperitoneo, compromiso de la arteria mesentérica superior. Hay algunos textos y cirujanos que dicen que si está comprometido parte 20-25% de la vena mesentérica superior, no hay ningún problema. Pero cuando ya está comprometida la arteria ya es prácticamente irresecable, ¿no? No tienes ni siquiera que intentar y tienes que hacerle un tratamiento paliativo. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos paliativos? ¿No? Derivación biliodigestiva, que lo hemos visto en la clase anterior, los 4 tipos de derivaciones que existen, ¿ya? Drenaje endoscópico, ¿no?, para manejo transitorio, drenaje transparieto hepático, o sea, igual colocar un drenaje, un pictel vía ecográfica, tomográfica a una vía biliar intrahepática de gran calibre para vaciar la bilis y que el paciente pues mejore toda su sintomatología, ¿ya? Porque un paciente con mucha ictericia van a buscar qué cosa puede pasar, ¿no? Insuficiencia hepática, fibrosis y más complicaciones. Y manejo del dolor, pues básicamente, ¿no? Dar muchos analgésicos, darle fentanilo, darle parches de lidocaína, incluso se ha intentado alcoholización del tronco celíaco, se está centrando a operar, ubicas el tronco celíaco, le colocas ahí analgésicos, ¿no?, en inyección justo cercanas al tronco celíaco y eso les baja el dolor momentáneamente a estos pacientes, ¿ya? Entonces, como les decía, es una cirugía un poquito compleja, ¿ya?, con el pronóstico no tan bueno de estos pacientes, ¿ya? Si es que alguien tiene alguna duda acá de esta parte, ¿ya? Si no, miren, vamos a seguir la patología de vaso y vamos a ver un video al final también de una cirugía para que más o menos igual podamos seguir la secuencia. Si alguien tiene alguna duda, lo puede preguntar ahorita. Liz, ¿alguna duda? ¿No? No, doctor. Ya. Ok, continuamos entonces. Ya este temita sí es un poquito más amplio y vamos a ver un video al acabar esto, ¿ya? De una intervención que hemos hecho. Ok, entonces miren, el tema de vaso es un tema que no se ve realmente en el medio ni en otros centros, exceptuando
la patología que vamos a ver al final, que es el infarto esplénico de altura, que eso un poquito ya ha estado en realce en cuanto a casuística, ¿ya? Pero en otros sitios no hay mucho. O sea, mira, a pesar de que hay hospitales especializados, como les decía, hay una unidad, por ejemplo, en Almenara, que solamente se dedica a vaso y retroperitoneo, vaso, páncreas y retroperitoneo, ¿no? Entonces, solamente operan eso, no operan ninguna otra patología más. En patología de vaso, más que todo son los quistes, tumores que no es frecuente, ¿ya? Y traumas, ¿ya? No hay mucha más patología, ¿no? Realmente es poca la frecuencia para el ámbito de cirugía. Nuestro medio acá, por ejemplo, en el hospital, patología de vaso por trauma, de repente de 10 traumas puede ser uno o dos que haya compromiso de vaso, y de otras patologías mucho más raras, la verdad no hay. No puede haber una por año de repente, una, y eso, exagerando, ¿no? O sea, no es nada frecuente en el medio, en el ámbito hospitalario al menos, ¿ya? Entonces, pero hay que conocer las patologías referentes a este órgano, ¿no? Entonces, recordar un poquito, ¿no? Sobre todo vean imágenes, busquen imágenes de patología esplénica, ¿no? Para ya tener muy claro lo que nosotros queremos en el ámbito de cirugía. Entonces, recordando rápidamente, ¿no? El vaso, ¿no? Es un órgano localizado netamente en el Doctor, disculpe, no se le escucha y salió sus diapositivas. ¿Ya no están? Hola, ¿se logra escuchar, chicos? Creo que se salió la imagen. ¿Se logra escuchar, por favor? Doctor, se escucha muy alejado. Ahora, Sí, doctor, ya se escucha. ya, sí, sí, se cortó. Voy a volver a compartir. Ya, a ver un segundito. Ya, ya, creo que ahí está. Bueno, como les decía, el vaso es un órgano que está localizado en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Puede ser muy pequeño, muy grande, normalmente un promedio de 28 gramos a 9 kilos, en casos muy extremos, y este órgano va a aumentar con la presión arterial, va a aumentar después de las comidas y va a bajar de tamaño en el ejercicio. Entonces, mide unos 5 centímetros de ancho, unos 14 centímetros de largo y 3 centímetros de espesor, en promedio unos 250 gramos, más o menos en promedio. Tiene una forma de una cuña triangular o tetraédrico, más que todo parece como un triángulo, ¿no? Un triángulo con varias formas también cercanas. Este vaso está relacionado, ¿no? En la parte alta con el diafragma, en la parte medial con el estómago, hemos visto muy unido por los vasos cortos, en el riñón izquierdo en la parte inferior, los ligamentos, ¿no? Suspensorios del vaso, el páncreas también muy adherido en la parte medial, ¿no? Del ilio cercano a la cola del páncreas, y la pared toracoabdominal, ¿no? Entonces, no es palpable en condiciones normales, o sea, es un órgano que no lo debes tocar en condiciones normales, ¿ya?
Tenemos varios ligamentos que están suspendiendo el vaso, ¿no? Entonces, tenemos varios, los cuales son el ligamento gastroesplénico, el ligamento esplenorenal, el ligamento esplenofrénico, el ligamento esplenocólico, el ligamento pancreatoesplénico, el ligamento o pliegue preesplénico. De todos estos, los más importantes son el esplenofrénico, ¿ya? Y el esplenocólico. Esos dos, porque para hacer la disección del vaso tienes que liberarlos por completo para poder, digamos, luxar el vaso o poder liberar el vaso para que tú puedas movilizarlo en la parte posterior. Entonces, una vez controlados esos dos ligamentos, ya tienes prácticamente movilidad de todo el vaso en la pared posterior. Tiene 2 lóbulos, 5 segmentos y los 2 polos que conocemos. La irrigación del vaso básicamente dada por la arteria esplénica, tiene 2 ramitas preiliares, ¿no? Normalmente tiene las arterias lobulares y va para adentro, arterias segmentarias de 3 a 8 ya dentro del parénquima del vaso y arterias submentales. También está irrigado por los vasos cortos entre 2 a 9 que vienen de la misma arteria esplénica o de la gastroepiploica izquierda, ¿no? Normalmente son 3, como les comentaba, los 3 últimos vasos cortos que están muy adheridos y cercanos acá a la parte del vaso. Y también ramas de la arteria gastroepiploica izquierda que van en la parte del polo inferior del vaso, ¿ya? Entonces, esa puede ser la variación que podemos tener de acuerdo a la forma. Incluso podemos encontrar unas arterias anómalas, alteraciones de la forma, de la distribución, de cómo va, ¿no es cierto?, la tortuosidad de la misma vena y la misma arteria son bien interesantes para poder ubicar el hilio esplénico. Las venas, ¿no? Tenemos la vena esplénica que está formada por varias venas que se unen en el hilio. Es de gran calibre, mucho más de mayor calibre que la arteria. Esta no es tortuosa a comparación de la arteria y va a formar la vena porta junto a la vena mesentérica superior. O sea, la vena esplénica, ¿no?, más la vena mesentérica superior forman la vena porta. Y tiene un 60% del volumen, o sea, más un volumen venoso si se dan cuenta. Los nervios del plexo celíaco, fibras del nervio vago derecho. Entonces, la irrigación, importantísimo, ubicar siempre la vena, la arteria, ya, ligar primero la vena, como vamos a ver un tip más adelante, ¿no?, para poder controlar el sangrado que podemos tener, que puede ser complicado o puede ser muy dificultoso en algunos casos, ¿ya? Entonces, bueno, la histología de este órgano está compuesto 80%, ¿no?, de pulpa roja, que es la fagocítica, y un 20% de una pulpa blanca, que es el tejido linfoide en el parénquima esplénico. O sea, la función en sí del vaso, ¿no?, es importantísima, la parte inmunológica. La fisiología, sabemos que es el órgano linfático más grande, más o menos recibe 300 ml por minuto de sangre, de acuerdo si tienes un vaso pequeño o una esplenomegalia, eso va a variar, ¿ya? Pero la principal función es el almacenamiento de sangre, ¿no?, la hematopoiesis, la filtración y la respuesta inmune, ¿ya? Esto ya lo han visto ustedes en fisiología y más, no vamos a tratar mucho, no va para nuestro curso, ¿ya? También tiene la función de fagocitosis de los glóbulos rojos ya dañados o envejecidos, ¿no? La destrucción de estas células, producción y destrucción de plaquetas también básico, importante en pacientes que tienen problemas de plaquetopenia, formación de inmunoglobulina M, de tupsina, de properdina, ¿ah? También podemos encontrar anomalías congénitas como cualquier órgano que estamos viendo, asplenia, ¿no?, o ausencia del vaso, que es poco frecuente, hipoplasia esplénica, sí, o sea, del vaso bien chiquito, hemos encontrado a veces un vaso muy pequeñito y casi pegado al diafragma en cual no logras encontrarlo, ¿no?, pero ahí está. Poliesplenia, que tienes un vaso pues ya mucho más grande, ya un vaso accesorio que sí es frecuente. Es más, te dicen los textos que el 10 a 15% de los pacientes tienen un vaso accesorio, o sea, de la misma posición del vaso, tienes un vaso más chiquito cerca al epiplon mayor o cerca al hilio esplénico, ahí tienes otro pequeño vaso adherido. Un vaso errante es una posición anómala en otro sitio que no es el del hipocondrio izquierdo. Fusión esplenogonadal, que es algo raro. Quistes esplénicos, que sí se ve,
¿no? Como tumores quísticos múltiples dentro del vaso, o la esplenosis, que es la diseminación del tejido esplénico en la cavidad cuando ha habido un derramamiento de sangre, de repente un trauma, el vaso se ha roto en alguna cirugía, no has aspirado bien, puede que quede pequeños restos de tejido esplénico por ahí. Bueno, entonces, como les decía, básicamente en las patologías lo que tenemos que recordar es el trauma esplénico, porque o sea, sacar un vaso puede ser sencillo, ¿no? O sea, haces una cirugía, una laparotomía, puedes ligar bien el hilo esplénico y lo demás es prácticamente de rutina, ¿no? O sea, los ligamentos y demás, eso es muy sencillo a comparación, por ejemplo, de sacar un riñón, de sacar de repente parte del hígado, ¿no? O de sacar el colon, otros órganos. El vaso puede ser algo sencillo en algunos casos, pero por ejemplo cuando tienes un trauma muy grave, un trauma severo, entonces el sangrado te puede complicar, no logras ver prácticamente nada, el paciente está chocado, hay mucho coágulo, mucha adherencia en esa zona, la pared está también pues friable, entonces al momento de intentar liberar, aspirar, pues hay un estrés porque el paciente sigue sangrando y no logras encontrar el punto de sangrado, entonces puede ser difícil. Entonces acá puede darse un trauma esplénico por un trauma abdominal cerrado, trauma abdominal abierto, trauma torácico cerrado por continuidad, ¿no? O sea, por la misma posición, ¿no? Postquirúrgico, de repente estás operando una hernia hiatal, o de repente estás operando un estómago o un colon en el ángulo esplénico y por ahí te empieza a sangrar, desgarras el vaso y no logras controlarlo, o de manera espontánea también. Entonces, el vaso es un órgano muy, muy, muy delicado, ¿no? Es un órgano muy, muy, muy friable, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para la manipulación, o sea, no vas a tener, digamos, la facilidad de, como en el hígado, ¿no? Que se te desgarra un poco, ya le puedes comprimir, pones una gasa, empiezas a poner de repente, o coagular, cauterizar, ¿no? En el vaso no tanto, o sea, si tú a veces empiezas a coagular, o sea, intentar parar el sangrado, te empieza a sangrar más y más y más, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces el vaso hay que manipularlo con mucha paciencia, con mucha delicadeza, ¿no? Para evitar desgarros que pueden ser más complicados. Entonces, la clasificación, como en todo el trauma, ya lo hemos visto, todos los órganos intraabdominales tienen hasta 5 grados y el trauma de hígado que sí tiene hasta el 6, ¿no? Entonces, acá en el vaso, ¿no? Tenemos el grado 1, entonces tú vas a tener 4 criterios básicamente: ver si el hematoma es subcapsular o intraparenquimatoso, y si es una laceración con profundidad o tienes una lesión vascular. En el grado 1 tú tienes un hematoma subcapsular menos del 10% y una laceración menos de 1 centímetro, algo totalmente chiquito, solamente observación. En el grado 2 tú tienes un hematoma subcapsular entre el 10 a 50% o un daño intraparenquimatoso menos de 5 centímetros, y una laceración de entre 1 a 3 centímetros sin daño de los vasos importantes trabeculares, que también es un manejo conservador, hasta ahí, hasta el 2. En el grado 3 tú tienes un hematoma subcapsular más del 50%, incluso que está roto, o un hematoma intraparenquimal más de 5 centímetros también roto, y una laceración más de 3 centímetros de profundidad con daño de los vasos trabeculares. En algunos casos ha intentado hacer ese tratamiento conservador en el grado 3, pero lo mejor es sacar el vaso, porque hay mucho riesgo, ¿no? De que por ahí dices, de repente me vuelve a resangrar, le he dejado hemocolágeno, le he dejado Surgicel, y de repente funciona así, no, en los drenajes se está mojando aún, tienes la duda, entonces mejor sacar el vaso. Y en el grado 4 ya es una lesión ya más en profundidad, no se produce un infarto más del 25% del vaso, daño de vasos iliares, y en el grado 5 la laceración está completamente profunda, el vaso está totalmente destrozado, no se encuentra el hilio en algunos casos, solamente restos, rezagos, ¿no? Ya es un vaso que ha estallado. Entonces, en general, cuando tienes tú una cirugía de vaso, si puedes controlar el sangrado, se puede manejar, digamos, con compresión, de repente con esplenografía un par de puntos, pero no es lo recomendado porque acá poner puntos con catgut o Vicryl se corre. Si hay una lesión ya del hilio, definitivamente el paciente va a la parotomía con esplenectomía completa. Hacer seguimientos con ecografía o tomografía, ¿ya? Bueno, de ahí la ruptura puede ser aguda,
¿no? del vaso por una hemorragia inmediata en 90% de los casos, o tardía con un intervalo de días a semanas 10%, oculta. Lo normal es de que haya después de un trauma que sí se vea una manifestación rápida, no pasa tanto tiempo para que se vea una lesión del vaso de manera importante. Puede lesionarse la cápsula del vaso, el parénquima o el hilio. Entonces, si es una cápsula, puede manejarse de manera conservadora. Si es el parénquima, dependiendo de la profundidad, y si es el hilio, ya no hay marcha atrás, o sea, eso ya no va a solucionarse nunca. La clínica, ¿no? Obviamente va a depender de la gravedad y la hemorragia. Entonces, hemos dicho, si es que hay un sangrado ya con un compromiso del gasto cardíaco importante, pues recién va a haber una manifestación también importante, clínica. Puede haber taquicardia, hipotensión, puede haber shock, dolor abdominal, puede haber dolor de hombro, que es el signo de Kerr por irritación del diafragma. Puede haber una matidez fija en el hipocondrio izquierdo, puede haber signos peritoneales, puede haber signos de anemia, ¿no? Entonces, todo eso, la clínica que te da una hemorragia que ya la hemos visto. El diagnóstico, ¿no? Obviamente vamos a hacer la clínica, vamos a hacer un laboratorio que el paciente está con hematocritos en descenso. Igual con uno de los grupos hemos visto un paciente que ha tenido un trauma esplénico, hace un par de semanas, un joven que tuvo un accidente de tránsito en moto, llegó al hospital, ¿no? Le dieron tratamiento conservador, le dieron de alta, y después de casi 7 días vuelve el paciente. Vuelve por dolor abdominal, no estaba taquicárdico, no estaba hipotenso, ligera palidez, un poco de dolor en el hipocondrio izquierdo. Le hacen una tomografía y sí se veía un trauma esplénico grado 3, ¿no? Le hicimos hematocritos, tenía un hematocrito de ingreso de 44, tenías que hacer hematocritos seriados porque el paciente estaba estable totalmente. A las 6 horas bajó a 40, al día siguiente un hematocrito tempranito ya estaba en 34, entonces significa que estaba sangrando. Hematocritos seriados, y ves que hay disminución importante, es porque el paciente está sangrando y se ve esto, pues no se ve hemoperitoneo, acá ves en sangre cerca al hígado, sangre todo alrededor del vaso y el riñón, sangre en toda la cavidad. Y entonces no hay marcha atrás, o sea, ya no hay un manejo conservador, por más de que el paciente esté estable, tienes que entrar a sala, ¿ya? Y ese paciente se le ha operado, se le hizo su esplenectomía. Radiografía, puedes encontrar un diafragma izquierdo un poco elevado, inmóvil por la irritación y por el contenido de sangre que está ocupando la celda esplénica, y tienes que hacer pues definitivamente imágenes, ¿no? En la ecografía tú vas a tener una idea inicial, ¿no? Puedes decir, no, si hay sangre, de repente ves cómo está el parénquima del vaso. Pero idealmente, si tu paciente te da tiempo, no está totalmente descompensado, tomografía. Porque si tu paciente está chocado, está inestable, no vas a hacer una tomografía. Lo metes a sala de frente y a lo que encuentres, ¿no? Entonces, si tu paciente está estable, está compensado, está tranquilo, le haces una tomografía y vas viendo cómo va su evolución de este paciente. Entonces, el tratamiento en estos traumas, idealmente compresión manual y packing momentáneo. O sea, ¿qué significa? Comprimimos el vaso, colocamos unas compresas para comprimir el mismo vaso y va a ser por un momento. No lo vamos a dejar definitivamente, como en el caso del hígado, que lo dejamos por 48, 72 horas, hacer un packing en el hígado y luego lo volvemos a operar para sacar las compresas. Acá en el vaso no se puede hacer eso, ¿ya? Electrocoagulación con cauterio. Si tuviésemos el argón plasma sería muchísimo mejor para cauterizar el vaso. Uso de hemostáticos, lo que manejamos, el hemocolágeno, que ustedes han visto, ¿no? Que es como una película de gelatina, pero rugosa, más gruesa, o el Surgicel, que es como una gasa especial, ya mucho más fina, más adherida, de mejor resolución. Entonces, el hemocolágeno más barato también, el Surgicel más caro, pero los dos te pueden servir en cuestión de compresión de sangrado de parénquima, por ejemplo. O sea, colocas gasa, colocas el hemocolágeno, Surgicel encima, lo comprimes un tiempo y puede parar, ¿no? Y de repente ya no necesitas hacer más procedimientos. Rafía, o sea, colocar puntos, usamos Vicryl o Catgut, normalmente con una aguja grande, ¿no? Una aguja 40, pero a veces el tejido se desgarra, ¿no? Empieza a sangrar más y no te ayuda. Tienes que poner varios puntos en X, en U, puntos hemostáticos. Esplenectomía parcial en algunos casos, ¿no? Para conservar la función inmunitaria del vaso, ¿no? Usando una buena sutura mecánica se puede hacer eso.
o esplenectomía total cuando ya no hay es un vaso totalmente no viable. ¿Qué más? En esplenomegalia, entonces vemos que el tamaño del vaso está aumentado a 2 a 3 veces lo normal, se va a palpar en el reborde costal izquierdo. Hay unos casos especiales como el hiperesplenismo, que ustedes lo han visto en hematología, ¿no? Que es el estado de hiperfunción caracterizado por un vaso grande, disminución de las cifras de hematíes, de leucocitos y de plaquetas, o sea, como una pancitopenia, ¿no? Y una médula ósea normal o con hiperplasia compensadora. Se ve una evidencia de recambio celular aumentado en la línea celular y normalización de los valores globulares después de la esplenectomía. O sea, el paciente está con todos los valores bajos siempre, ¿ya? Pero después de que le haces la esplenectomía, el paciente recupera, ¿no es cierto? O sea, el hiperesplenismo se soluciona, ¿no? La hiperfunción mejora y todos los valores se normalizan. Acá tienes un vaso muy grande que puedes tener así, importante, ¿ya? Con difícil manejo, movilización. Y la esplenomegalia según su etiología, pues y según su tamaño. Vas a tener algún tipo de vasos por causas infecciosas y más. Entonces, las más comunes son las de origen hepático portal. En segundo lugar, la causa infecciosa parasitaria y luego las hematológicas, que es un tema totalmente aislado a cirugía, pero a veces nos avisan, ¿no? Cuando el hematólogo ya tiene mucho problema para solucionar una esplenomegalia. Entonces, según el tamaño, puedes tener, ¿no? Esplenomegalias masivas muy grandes, como en quistes hidatíricos complejos, como en la malaria, como en enfermedad de Gaucher, como leucemia mieloide crónica. Esplenomegalias vasos de tamaño mediano, como anemia hemolítica, hipertensión portal, policitemia vera, abscesos, leucemia o sarcoidosis o amiloidosis. Y esplenomegalias de vasos de tamaños más pequeños, como infecciones agudas, como tifoidea, brucelosis, como mononucleosis infecciosa, paludismo, trombocitopenia esencial, lupus y otras causas que te dan también esplenomegalia no tan severas y tan masivas. Acá hay otra patología que lo han visto muy bien ustedes en hematología, pero nosotros lo tratamos, lo vemos porque es de las causas más frecuentes para hacer una esplenomegalia electiva, ¿ya? Una esplenectomía electiva, ¿ya? Entonces la PTI, entonces es una trombocitopenia que cursa con un número normal o aumentado de megacariocitos en la médula ósea. La patógena eliminación prematura y seleccionada de las plaquetas cubiertas por anticuerpos por parte de las células del sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Que es el principal lugar de eliminación, es el vaso, obviamente, que ya lo estamos viendo. Y la clínica de estos pacientes, ¿no? Con PTI tienen brotes hemorrágicos, sobre todo en la piel, a veces en mucosas, seguidos de periodos de remisión, ¿no? O sea, a veces las petequias, los sangrados, ¿no? La púrpura, la hemorragia, que se da en esos pacientes con remisión transitoria en algunos casos. Entonces acá se ve pues las petequias en la piel. Estos pacientes tienen un TP siempre prolongado, tienen fragilidad capilar, encuentras anticuerpos plaquetarios siempre y la vida media de las plaquetas es más baja de lo normal. Sabemos que duran 10 días la vida media de unas plaquetas, acá tienes menos tiempo de vida media por esta misma enfermedad. Entonces acá el tratamiento, inicialmente el hematólogo le da corticoides a dosis altas, ¿no? Le da los pulsos y bueno, lo que ustedes ya saben. Pero en general, cuando un paciente tiene un perfil ya hepático un poco alterado, el TP que no logras compensarlo de manera completa, va a esplenectomía, ¿no? Entonces, haces esplenectomía y luego le das medicamentos inmunosupresores. Ante la recaída de una trombocitopenia, ¿no? Entonces, vuelves a intentar hacer un tratamiento médico, tienes que hacer igual esplenectomía. Pero ya sabiendo de los valores actuales que tiene, pero felizmente un buen porcentaje de estos pacientes van a normalizar también sus valores luego de la esplenectomía. Igual, ante un fracaso de esplenectomía que te puede dar recaída, se tiene que usar prednisona de manera prolongada. O sea, sacas el vaso, el hematólogo dice, pero igual me sigue haciendo estas crisis, ¿no? de hemorragias y más, tienes que darle corticoides ya prácticamente continuo. Otras patologías también que van a requerir igual esplenectomía es la PTT, algunas anemias hemolíticas como anemias hemolíticas congénitas, esferocitosis, talasemia mayor, anemia hemolítica autoinmune. Estas anemias hemolíticas
dan gran predisposición de formar colelitiasis en menores de edad. Entonces, eso hemos visto en la patología de vesícula que para la formación de cálculos existe, ¿no es cierto?, una predisposición. Hemos dicho pacientes mayores de 40 años, obesas, mujeres que han tenido muchos hijos. Pero cuando tienes cálculos en menores de edad, sobre todo en pacientes de 10, 9, 8 años, no es nada normal. O sea, no es por la misma fisiopatología de la formación de cálculos dadas. Hay que pensar en otra causa como anemia hemolítica. Entonces, anemia hemolítica, cálculos en paciente muy joven, es muy probablemente que esa sea la causa desencadenante, ¿ya? ¿Qué más? Neutropenia esplénica es otro tipo de patología en el cual se ve un recuento de leucocitos muy bajos, agregados a todo lo que estamos viendo, y el síndrome de Felty, además de esta neutropenia, va a incluir artritis reumatoide, a veces esplenomegalia y úlceras crónicas en las piernas. Tumores esplénicos, como les comentaba, se da, no es muy frecuente, pero a la mayoría de estos se encuentran los quistes esplénicos. Y se pueden clasificar estos quistes, ¿no?, como tumores, como quistes verdaderos o pseudoquistes. Los quistes verdaderos son los primarios, y a la cabeza pues están los parasitarios, como la hidatidosis. La hidatidosis puede darse en cualquier órgano, como hemos estado comentando. En el hígado, en el vaso también se ve con frecuencia regular. Y los no parasitarios, como el quiste congénito o quistes epidermoides, dermoides, hemangiomas, linfangiomas. Y los otros que no son primarios son los pseudoquistes, ¿no?, que son secundarios de repente a un trauma, una pancreatitis, hemorragia, infartos. O sea, ha tenido un paciente un trauma abdominal cerrado, ha hecho un hematoma en el vaso, un hematoma subcapsular, me han dado un manejo conservador y después se ha formado una cápsula, un pseudoquiste, o una pancreatitis, digamos, compleja con colecciones, con necrosis, y por continuidad te puede hacer un pseudoquiste en el vaso. Entonces, normalmente los quistes son más grandes, más calcificados, únicos, ¿no?, que van a terminar en una esplenectomía total. Otra patología como lesión tumoral de vaso, puedes encontrar un absceso esplénico, ¿no? En el 75% de los casos se va a dar una diseminación hematógena. Y en el 15% una complicación de un hematoma subcapsular traumático. A veces se rompe, no logras aspirar bien, el drenaje no ha funcionado y te hace un absceso. Pues te hace una colección encima del vaso y te hace fiebre y toda la clínica de un absceso. En el 10% a procesos antiguos como pancreatitis, perforaciones gástricas por continuidad, absceso renal y demás, no es lo frecuente. La clínica de estos abscesos, pues igual dolor abdominal leve, fiebre, leucocitosis, y en las imágenes ya es donde tú estás encontrando pues la lesión que estás sospechando pues de un absceso. Tratamiento de estos abscesos, se ve si está muy localizado acá, o sea, cerquita de la pared, un drenaje percutáneo. ¿Ya? Y si es mayor a de 2 centímetros, ya definitivamente el tratamiento va a ser mucho más largo, más difícil de manejar y demás. Un absceso muy chiquito es manejo antibiótico, básicamente. Si es un absceso más grande, intentas punzar el tratamiento antibiótico por unas 2 semanas, mínimamente. Y si es algo ya muy grande, muy diseminado, pues drenas y de repente también va a terminar en esplenectomía. O sea, otra causa también de esplenectomía puede ser por un absceso muy grande. Otras lesiones tumorales del vaso, como por ejemplo un aneurisma de la arteria esplénica, raro, oclusión de la vena esplénica, de causa inflamatoria como la tuberculosis, sarcoidosis o el lupus. Tumores sólidos también, ¿no? Puedes encontrar menos del 1% del total. Los malignos son más comunes como el linfoma o el angiosarcoma, y otros como el hemangioma, linfangioma, metástasis son muy raras en el vaso. Los tumores primarios, pues a la cabeza los linfoides como el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin o otro tipo de tumores linfoideos. Acá puedes tener esos tumores gran tumoración única o múltiple, normalmente es única, bien definida, hipoecoicas, y los síntomas son muy inespecíficos, ¿no? Puede darte fiebre, baja de peso, esplenomegalia, dolor del hipocondrio izquierdo, y generalmente son hallazgos casuales por una tomografía que tú estás pidiendo por otra causa. Entonces tú encuentras esa lesión tumoral de manera incidental. Y los tumores secundarios, ¿no?, como metástasis del melanoma, de la mama, del pulmón. La rareza de la metástasis en el vaso está dado por 2 causas. La primera, porque las características mecánicas de la anatomía esplénica, el flujo constante de sangre, ¿no es cierto? Vemos que tiene un flujo alto,
¿no? Es un calibre más grueso que otros vasos, y la contracción misma del vaso y el ángulo de la arteria esplénica en su origen hace que sea un poquito más difícil la metástasis de origen hemático o hematológico hacia el mismo vaso. Y después que el microambiente del vaso puede tener un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de células cancerosas, ¿no? O sea, por el mismo proceso inmunológico, la función inmunológica que tiene, también hace que sea poco probable la formación de lesiones tumorales en ese mismo ámbito de la celda esplénica. Entonces, ¿qué más? Como esplenectomía, entonces ya estamos viendo varias causas para hacer una extracción del vaso. Entonces, puedes tener ruptura esplénica también, con afecciones inflamatorias raras como malaria, mononucleosis, hepatitis viral, brucelosis, tuberculosis, sarcoidosis. Afecciones hematológicas como la policitemia vera, hemofilia, síndrome de Felty, neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, metástasis y otras causas como amiloidosis, infartos esplénicos, esplenomegalia congestiva y en el embarazo el síndrome de HELF, que es hemólisis, ¿no es cierto?, alteración del perfil hepático de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Esto se da por una complicación en el embarazo, ¿no?, por la eclampsia, ¿no? Entonces, hipertensión en el embarazo, que lo van a ver, que ya llega a un extremo que el paciente incluso con el HELF está convulsionando, ves que el vaso se rompe. Entonces, aparte de entrar a hacer la extracción del feto, pues entramos en cirugía a ver si es que no está comprometido el vaso o el hígado, a ver que mayormente el hígado sufre un hematoma o una ruptura de hígado y terminas en empaquetamiento, ¿no? También se puede dar en casos muy extremos. O infarto por altura, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, digamos, es el tema un poquito más especial y largo del tema de vaso, porque en nuestro medio, o sea, en el Cusco, ha ido en aumento, ¿no?, esta patología, que no se ve, por ejemplo, en otras ciudades, ni en otras ciudades de altura, porque en el Cusco nosotros recibimos mucho turista. Entonces es una patología rara, pero que está en aumento. Se da porque en pacientes que vienen por primera vez a una ciudad de altura, que normalmente los libros te dicen a una altura, una ciudad que está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces llegan por primera vez y hacen este infarto. Entonces no se da en otras ciudades por la cantidad de turistas que vienen, pues no, o sea, es diferente la cantidad de turistas que vienen al Cusco, por ejemplo a Huaraz, Arequipa, Cerro de Pasco, entonces es diferente, ¿no? Entonces acá se ve más. Entonces, más en pacientes también que tengan descendencia afroamericana o raza negra. Estos pacientes van a presentar un dolor abdominal brusco, intenso en hipocondrio izquierdo, van a tener dificultad respiratoria, van a estar pálidos con una sensación de anemia, malestar general, náuseas y fiebre. Incluso te da una clínica, si se dan cuenta, muy parecida a lo que es el mal de altura. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de eso, ¿no? De un mal de altura, ¿no? O un edema agudo de pulmón en algunos casos, que te da también dolor abdominal, incluso náuseas y todo te da muy parecido. Entonces hay que hacer un buen anamnesis y saber que el paciente está teniendo una u otra patología. Entonces esta patología se da por una alteración de la hemoglobina, o sea, es una hemoglobinopatía S, que es un desorden hereditario resultando de una mutación en el gen beta S, que se expresa con la sustitución de un aminoácido en la cadena beta de globina. Entonces, los glóbulos rojos normalmente tienen una forma bicóncava, cambian su alteración en forma de media luna, ¿no es cierto? O sea, su característica, su anatomía varía, ¿no? Se altera, ¿no? Y ves tú las diferentes formas de presentación que pueden tener. Entonces, se da un fenómeno falciforme en todo esto, ¿no es cierto? Hay una oclusión vascular, entonces esta hemoglobina S desoxigena, es menos soluble que la normal, entonces se forma un gel insoluble, ¿no?, que luego se va a cristalizar, el glóbulo rojo cambia a forma de oso falciforme, se da el fenómeno falciforme, se altera el flujo vascular, ¿no?, se produce una éstasis,
se acrementa la hipoxia, se deforma esta misma célula falciforme y da una oclusión vascular. Pues eso es más o menos lo que pasa, ¿no?, para la formación de un infarto en estos pacientes. Entonces, ¿qué cosa da? Entonces, resumiendo, hay hipoxia, la formación de hemoglobina S, se da un falciformismo, una oclusión vascular, y después se produce un infarto que puede ser muy localizado o muy agresivo. Se puede presentar como un infarto agudo, ¿no?, que puede ser focal no complicado en un pequeño segmento del vaso, que sería lo mejor para el paciente, o como un infarto masivo, que ya está dando un compromiso de más del 50% del parénquima del vaso. O también se puede dar como un infarto con disrupción capsular, o sea, ya hay una ruptura del vaso, ¿no es cierto?, y te puede debutar con una, aparte de la clínica sospechosa, como un hemoperitoneo, ¿no? O sea, porque ya hay mucho sangrado, el paciente está con sintomatología de una anemia muy importante, ¿no? Y puede estar comprometido incluso el estado general del mismo paciente, ¿ya? Después, el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Tenemos que hacer una clínica, o sea, preguntar, indagar muy bien al pariente. Nosotros en lo que vamos acá en el Cusco, que estamos ya casi después que hemos vuelto de Lima, más o menos casi 6 años, hemos visto 2 casos de este tipo de pacientes, y los 2 nos ha tocado en nuestra guardia. Uno un paciente brasilero y el otro era un paciente venezolano, ¿no? Entonces, en uno de ellos se lo operó, el otro se fue de referencia a Lima. Entonces, no es nada frecuente, pero sí se tiene que hacer un diagnóstico, o sea, claro, sospechar, preguntar bien al paciente o al acompañante realmente si está llegando, cuánto tiempo ha llegado, qué ha pasado. La clínica es importantísima. Acá también tú tienes que pedir un hemograma, puedes pedir orina, perfil de coagulación y todos los exámenes que tú creas por conveniente. Si tienes a la mano un test de ciclemia o prueba de falciformismo, pues ya tienes el diagnóstico definitivo en ese momento, pero no tenemos a la mano en todos los centros acá en la ciudad. Electroforesis también, o puedes pedir una placa de tórax en la cual ves una elevación de la diafragma izquierdo, una sospecha, ¿ya? Ecografía, pues puedes encontrar líquido libre, un vaso un poco más agrandado, y sí o sí hay que pedir una tomografía. Acá te da un poco más de tiempo, o sea, no es que el paciente se va a morir, no, tienes tiempo para estudiarlo, estabilizar a tu paciente y tomar una buena decisión si vas a operarlo o no, o referirlo o qué hacer. Entonces, se hace una tomografía con contraste y tienes que ver esa imagen en cuña con base ancha. Se ve como un triángulo, o sea, con una pequeña mordida que vamos a ver en una imagen, ¿no? Una base muy ancha y una punta casi yendo hacia el medio. Y si tienes opción de hacer un ecodoppler para ver el flujo vascular, pues, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tienes imágenes, acá tienes esa imagen en cuña, acá, base ancha y termina en punta, que está bien localizado, acá solamente en el polo inferior. Luego acá en otra tomografía ya se ve un poco más avanzado, ¿no es cierto?, en el polo inferior y la parte media, o puedes encontrarte con infartos esplénicos ya mucho más masivos, ¿no? Y acá prácticamente todo el vaso está tomado, acertando de repente un 25% de vaso que está sano. O sea, si tú ves la característica de densidades del parénquima del hígado con el vaso, son totalmente diferentes. Acá se ve totalmente una necrosis o un infarto muy avanzado en este caso. También al operar, pues puedes encontrarte esto, ¿no? Mira, es un vaso de diferente forma. Esto es un vaso, vean, muy plano con lengüetas, ¿ya? Y esta es la zona isquémica. La isquemia está prácticamente en la parte media y la parte alta está sana. O puedes encontrarte un vaso ya muy amplio, muy distendido, muy dilatado, prácticamente de forma ovoidea, y todo el vaso está totalmente infartado, ¿no? Entonces te puede tocar uno, te puede tocar otro, entonces no sabes qué opción tienes. O puedes tener pues una imagen, ¿no? Un ratito, perdón, era una tomografía que les iba a mostrar. A ver, ojalá que corra. Este es justamente del paciente venezolano que les decía. A ver, miren,
A ver, no sé si va a correr. Ya, ahí se ve la tomografía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Que no hay líquido libre, ¿no? Pero sí se ve un vaso ya un poco grande y ya en los cortes más bajos, acá se empieza a apreciar las zonas de isquemia, ¿no? Acá y luego en la parte alta, ¿ven? ¿Ven? Van avanzando y todo esto es la zona de infarto y solamente le está quedando más o menos un 20-25% de vaso sano y todo lo demás es un vaso infartado. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos guardado porque como les digo no es normal que lleguen sobre todo a los hospitales, a veces llega así a las clínicas, pues son turistas, ¿ya? Entonces el tratamiento de estos pacientes, ¿qué cosa es? Hay que darle una hidratación enérgica. ¿Ya? Llega el paciente, le pones una vía, lo hidratas a chorro, le pones oxígeno porque normalmente están desaturando, están con mucho dolor, hay que darle buenos analgésicos y vas a decidir con la tomografía si vas a hacer un traslado rápido a una zona menor altura, que es idealmente en menos de un día. Si tú ves que tu paciente tiene un infarto focal de un 15-20%, en la tomografía está estable, lo mejor es, pum, dice, ay, que señor, se tiene que ir a la costa, al llano, baja, toma su vuelo, listo, se soluciona. Y el paciente se estabiliza, se controla el infarto, se queda más localizado, ya no avanza y ahí queda. Porque si ya pasa más de un día, 2 días, eso va a seguir avanzando si no se toma una decisión. Porque si ya está mucho más avanzado, normalmente más del 50%, ya no va a haber chance de recuperar ese vaso y se tiene que hacer una esplenectomía. Entonces eso tienes que explicarle muy bien al paciente al hacer un diagnóstico ya tentativo. Entonces tú puedes tener tomografías, ¿no es cierto?, con mucho compromiso de vaso, puedes tener áreas no infartadas, áreas infartadas y ver, pero realmente la tomografía te va a ayudar mucho, pero en algunos casos que hemos ingresado, ya entrando a sala ya se ve totalmente más avanzado el cuadro a comparación de una tomografía que parecía que estaba mucho más controlada. Y la mortalidad, ¿no?, en general de esplenectomía o en traumas, vemos que tiene por una mortalidad por trauma cerrado del 5 al 15%, un trauma abierto en 1%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una esplenectomía? Una técnica, entonces tienes una incisión, dos formas, incisión supraumbilical o una incisión subcostal izquierda. ¿Cuál preferimos nosotros? Pues depende. O sea, si tú haces una subcostal izquierda, tienes un abordaje mucho más rápido hacia el vaso, o sea, más cercano. Pero el problema es que te sangra, o sea, tienes que cortar músculos. Es casi igual como hacer una cóchera, una incisión subcostal derecha. En cambio, en la supraumbilical llegas mucho más rápido, en menos sangrado, pero a veces la posición no te ayuda. Se tiene que estar moviendo al paciente, la camilla del paciente, para poder ligar todos los vasos, los ligamentos, no tener una buena maniobrabilidad del vaso y no tengas problemas. Hay que encontrar los hallazgos que estás viendo, ligadura de todos los vasos cortos, ligadura del ligamento gastrocólico, ligadura de la arteria y la vena esplénica, ligadura del ligamento esplenorenal. Una vez de que terminas eso, ya prácticamente el vaso es fácilmente de extraer. Ahora, infección post-esplenectomía también. Entonces acá se puede dar infecciones en casos, por ejemplo, en niños un 0,3%, en adultos 0,6%. Puede manifestarse con fiebre, malestar general, shock. Entonces lo que tienes que hacer es vacunar entonces a estos pacientes. Si tú vas a hacer una esplenectomía programada, entonces tienes que colocar una vacuna antineumococo al menos unas 2-3 semanas antes. Pero si ya te entra por emergencia o como en este caso, no te va a dar tiempo. Entonces sí tienes que explicarle al paciente que tiene que tener un régimen de vacunas después. O sea, colocarle la neumococo, hemófilos y neisseria, ¿no? Colocarle después de la esplenectomía, ¿no? Con todas las dosis necesarias, ¿ya? Y prevención con la vacuna antineumocócica es en el preoperatorio. Uso de antibióticos también, normalmente usamos ceftriaxona en el pre y postoperatorio, unos 2-3 días de repente el paciente tranquilo, normalmente no se deja drenes, a no ser que veas que el hecho sea muy cruento, un vaso muy grande, que es difícil de maniobrar, le dejas un dren y vas observándolo, pero si no, no es necesario. Y algunos tips ya acabando, ¿no es cierto? La ruptura espontánea del vaso pediátrico se puede dar en casos de malaria, calazar, mononucleosis. Las adherencias en esplenomegalia están más relacionadas a esplenomegalia debido a infecciones crónicas. En trombosis de vena esplénica hay que realizar la esplenectomía siempre.
y se debe ligar primero la arteria antes que la vena para el colapso del mismo vaso. Ya vemos que la vena es más, más larga, la arteria es mucho más tortuosa. Y lo último de retroperitoneo, que también está relacionado a la patología de vaso, pues en trauma y hematoma retroperitoneal tenemos 3 zonas. La zona 1 es esta, la zona del centro medial, supramesocólica e inframesocólica, donde están los grandes vasos. O sea, si tú tienes un trauma en el retroperitoneo en zona 1, esto no se explora, tienes que dejarlo ahí, observarlo al paciente, reposo y nada más, ¿ya? Porque si tú intentas abrir un hematoma en esta zona, te va a sangrar y se va a morir el paciente, ¿ya? Tienes hematoma retroperitoneal zona 2, son los flancos, zona 2 derecha, zona 2 izquierda. Tienes la zona perirrenal, paraduodenal, pericolónica. Entonces, si tienes un hematoma retroperitoneal en esta zona 2, sí tienes que explorar, abrir el retroperitoneo, hacer una maniobra de Mattox, una maniobra, ¿no es cierto?, de Cattell en estos lados para poder llegar hasta el retroperitoneo y vaciar el hematoma. Y en la zona 3, que es la zona pélvica acá, a veces sí y no se explora. A veces se explora, a veces no, porque cuando tú exploras esto, a veces terminas con un packing pélvico, o sea, colocar full compresas en el packing, en el piso pélvico, porque no es que hay un vasito nomás que sangra, son los vasitos presacros, vasitos cercanos al pubis, que sangra todo en napa, ¿no? Entonces no tienes cómo controlar el sangrado, tienes que hacer un packing. A veces es mejor dejarlo ahí nomás, no explorarlo, porque también tienes los vasos femorales, obturatrices cercanos y también puede ser un poco más difícil de manejo. Entonces, la cirugía a mano asistida, ¿no? Normalmente se usaba esto, es hacer un tipo de cirugía laparoscópica, ¿no? Y colocar un sistema Yelpor, ¿no? Para poder maniobrar. O sea, si tú estás operando por laparoscopía, lo que tú pierdes es un poco la sensibilidad y ver, tocar los órganos. Entonces, si tú entras con esto, ¿no? Entonces estás operando por laparoscopía y también con la otra mano te estás ayudando, pues ya sientes, es diferente. Esto se hace bastante en patología de vaso, ¿no? Entonces, a veces con un vaso muy grande, entonces en vez de que vayas colocando 5 o 6 trócares que no te ayudan ni siquiera a levantar un vaso, pues colocas 2 3 trócares, colocas este sistema de Hals, ¿no? Y uno de los cirujanos introduce la mano y con eso ya está ayudando. O sea, es menos incisión, obviamente, ¿no? Entonces es una forma de manipulación en cirugía a mano asistida, ¿no? Pero a veces ya mira, como esto, 2 manos, pues ya no tendría ningún sentido, ¿no? Entrar con una cámara y 2 manos, pues mejor le haces una incisión totalmente abierta, cirugía abierta convencional y listo. Okay. Vamos a... Les voy a mostrar un pedacito de un video, ya, de una esplenectomía, y con eso vamos a terminar. Este video no está editado, así que voy a ponerle algunas partes nomás, ¿ya? Entonces, miren, ahí se veía un infarto esplénico, ¿ya? Pues acá, miren, este es el vaso, hay sangre, y está medio adherido, está medio plastronado, incluso parecía como si fuese un absceso inicialmente. Entonces, había sospecha, pero ya ahí se ve la isquemia. Mira, toda esta es la zona que está infartada, ¿ya? Vamos a avanzar un poco, ¿ya? Entonces se coloca los trócares, se va aspirando, ¿no? Se ve el hematoma, se ve coágulos, ¿no? Vamos limpiando la cavidad. Es un paciente que nos ha tocado en la clínica. Y ahí se ve el vaso infartado, ¿ya? La liberación con mucho cuidado, porque se podía romper y te provocaba un sangrado mucho más importante. Mira, es la primera parte, liberar del plastrón del epiplom, ¿ya? Liberar el plastrón del epiplom, incluso pensábamos que era un absceso, se empezó a lavar, a aspirar, a tener mucho cuidado con esa zona liberal con monopolar, ¿ya? Se usa energía tipo armónico para soltar todas las adherencias, ¿ya? Ahí se ve que es un vaso que está comprometido más del 70% del vaso infartado, ¿ya? Y la liberación, ¿no? Luego ubicar el hilio esplénico. Voy a pasarles otro pedacito, porque como les digo, no está editado.
¿Ya? Y acá, a ver, vamos a ver, creo que acá podemos ver algo más. A ver, acá. A ver. Ya, ahí has hecho la liberación del vaso en el polo inferior, los vasos cortos, y este es el hilo esplénico, ¿no? O sea, el ayudante está traccionando el vaso con una de las pinzas y ahí se ve, ¿no? El hilo esplénico. O sea, acá está la arteria y la vena está por acá. Entonces hay que liberar, aspirar con agua, seguimos disecando con una pinza Maryland, ¿no? Con mucho cuidado porque ahí si se te desgarra el vaso te va a sangrar un montón. Entonces ahí puedes usar clips o, como se ha hecho en este caso, es una sutura mecánica, una sutura vascular para ya controlar el hilo esplénico. Una vez de que controlas esto, el vaso, ya no tienes mucho problema. El sangrado ya está, es lo mínimo, va a ser lo remanente, se liga, se clipa ese vaso y después el vaso ya prácticamente se puede liberar, se puede seccionar de manera más sencilla. Hay que colocar siempre en una bolsa, no destruir el vaso como algunos colegas he visto que lo destruyen dentro de la cavidad y de ahí lo empiezan a aspirar, es un problema. Es mejor colocar en una bolsa grande y después ya lo destruyes el vaso para que pueda salir por el ombligo, pues, o por uno de los trócares grandes que tengas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ok, chicos, ¿alguna duda, comentarios? Si no, ya estaríamos terminando. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario? Liz, ¿alguna duda? Creo que no, doctor. Doctor, solo la siguiente clase tocaría páncreas y ya el examen sería. Perdón, no te escuché. Creo que no, doctor, solo que la siguiente nos tocaría páncreas, la última clase, y de ahí ya terminaría. Sí, la última clase es páncreas, estamos terminando. Mira, yo en el transcurso de esta semana te voy a mandar el temario para el examen.